puedan ver Ahora todos. sí. ¿Sí? ¿Ven todos la ¿Estás listo? pantalla? Sí, positivo. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Después de los problemas técnicos, vamos a comenzar con la exposición de la monografía que teníamos planificada para hoy. Lleva como título una propuesta de protocolo de cierre de ductus arterioso persistente. Eh, Hay que tomar en cuenta que biológicamente el ductus arterioso, es decir, este shunt de la vida fetal, es esencial porque modula el flujo tanto de la placenta como de la circulación sistémica y al nacer juega un rol muy importante para los cambios adaptativos de la fisiología de la transición. En la mayoría de los neonatos a término, este cierre se realiza sin complicaciones. En los recién nacidos pretérminos, la adaptación a este cambio de presiones es distinto y puede tener complicaciones como la persistencia de este conducto. Es por una mala adaptación a la vida extrauterina y se debe a la falla de los mecanismos de cierre que debería tener la fisiología normal de un bebé a término, pero al ser prematuros, estos mecanismos de cierre puede deberse a una menor musculatura que existe en el momento en la túnica media en el conducto, la hiposensibilidad al oxígeno o la sensibilidad a las prostaglandinas por la edad gestacional que tienen estos bebés. Y se considera el defecto cardiocirculatorio más común. ¿Cuál es la incidencia de este ductus? Va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. En prematuros que son menores a 26 semanas, por ejemplo, la incidencia en la bibliografía que revisé va de un 80 a un 90%. Menores a 28 van desde el 50 al 75 y hay en prematuros que son de 29 a 32, va reduciendo hasta el 40%. Entonces, en más del 50% de los pretérminos que pesan menores a 1000, no un extremo bajo peso al nacer, y el 20% de los muy bajo peso al nacer tienen como una incidencia marcada. Antes de comenzar a hablar del ductus persistente, en la revisión que nos da el artículo del 2017 de Prescott, nos da unas definiciones que el CIBEN también las menciona, que son muy importantes. ¿Qué es el ductus arterioso? Es esto, es la comunicación, es este conducto no anatómico que va a comunicar la rama izquierda, en la mayoría de los casos de la arteria pulmonar, con el arco aórtico, pero la diferencia es que el cortocircuito va de derecha a izquierda cuando uno es feto, ¿no? Con un cierre fisiológico que varía en la literatura, que puede ser desde las 48 horas, un cierre fisiológico y un cierre anatómico en la primera semana. Obviamente esto va a variar, como más adelante vamos a nosotros completar la revisión. Ahora, ¿qué es el ductus arterioso permeable? El ductus arterioso permeable, a diferencia del ductus, ¿no?, que era un cortocircuito de derecha a izquierda, ya cuando un bebé nace en su etapa de transición, el cortocircuito por los cambios de presión, un descenso en las presiones, se convierte en un cortocircuito de izquierda a derecha. Y este ductus arterioso permeable tiene el riesgo de complicarse con un hiperflujo pulmonar. El ductus arterioso permeable persistentemente prolongado, como lo define la CIBEN, menciona que no hay un consenso en cuanto a tiempo de la permanencia, ¿no?, de este ductus, y ponen como punto de corte mayor a 14 días. Otros autores mencionan que puede ser mayor a 21 días. Y esta permanencia prolongada sí tiene repercusiones clínicas y hemodinámicas, entre ellas las que vamos a mencionar, como la intolerancia alimentaria, enterocolitis necrosante, todo lo que ustedes pueden ver, ¿no? Y aumenta la mortalidad de 4 a 7 veces en un prematuro. Continuando con las definiciones importantes, ¿qué es el ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo? Bueno, en los artículos de revisión todavía no hay un consenso para poder definir este término,
Sin embargo, podemos nosotros conceptualizar que el diagnóstico es una combinación de características clínicas y ecocardiográficas. Existe todavía una zona, existen controversias y existe una zona poco investigada y poco clara de qué es este ductus hemodinámicamente significativo. Sin embargo, el artículo de Precost, el 2017, nos propone cuáles son las características que pueda tener esta. Esta es una de las definiciones que van a sumar criterios, tanto características clínicas como estas, ¿no? Que va desde la simple presencia del soplo hasta la acidosis metabólica, un empeoramiento en el estado respiratorio y características ecocardiográficas. Pero aquí las características ecocardiográficas están a grosso modo, solamente menciona partes cualitativas y más adelante vamos a ver qué dice el 2020, el Current Opinion, sobre estas características ecocardiográficas para hablar de un ductus hemodinámicamente significativos como propuesta. Dentro de los factores de riesgo, he podido sumar todos estos, toda esta lista para que nosotros podamos, bueno, entender la fisiopatología de este conducto permeable persistente. Entre ellos ya habíamos comentado el riesgo por el peso, ¿no? Un tercio de estos muy bajo peso al nacer van a presentar este ductus. 2/3 de los extremos bajo al peso al nacer van a presentar este ductus. Una edad gestacional menor a 30 condiciona que sea un factor de riesgo. Es importante el no haber recibido corticoides prenatales, que condiciona como factor de riesgo. Procesos sépticos, infecciosos o respiratorios, o la necesidad de una ventilación mecánica también. La sobrecarga de volumen en la primera semana, que se puede cotejar con la falta de descenso del peso fisiológico que se espera en esta etapa de transición, o también la restricción extrema de líquidos, que está en la bibliografía en el número 2 de mi monografía para que puedan revisarla. Cardiopatías asociadas o asociaciones sindromáticas, ¿no? En el caso de algunas trisomías o síndromes genéticos que permanece el ductus, entre ellos está el Charge, el Bachter, el D-George y entre otros que se han asociado a la presencia de este ductus como un factor de riesgo. El uso de furosemida también está asociado a la presencia de este ductus. Y cuando toquemos el punto de el tratamiento conservador de pacientes con ductus, vamos a entrar también un poco en controversia en el uso de este diurético. La fototerapia, al hacer un estrés oxidativo, es un factor de riesgo para la presencia del ductus. El no recibir la cafeína en la primera hora, o por lo menos en la hora de oro del prematuro, también condiciona a que sea un factor de riesgo. Eso también es muy importante, el no ser una restricción de crecimiento intrauterino. Ser un restringido, el crecimiento intrauterino es un factor protector. Y lo contrario, obviamente, se convierte en un factor de riesgo. Ahora, esto del diámetro ductal, haciendo una ecocardiografía a las 5 horas de nacimiento, presagia que este ductus no vaya a cerrarse de forma fisiológica cuando supere el 1.6 milímetros en su diámetro. Después de ver esto, bueno, el cuadro clínico, tendríamos nosotros que entender que no siempre es fácil precisar con exactitud si este cuadro clínico, es decir, esta morbilidad, se debe al cortocircuito de derecha-izquierda como tal, es decir, al ductus, o el tratamiento que se está utilizando entonces, recordemos que son pacientes que están en terapia intensiva, o a la inmadurez propia del prematuro. Es por eso que generalmente los metaanálisis concluyen que son factores confundentes, varios de ellos, para poder precisar una recomendación con un nivel de evidencia clara. Sin embargo, la evolución de un ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo, sin tomar las medidas, ya sea como conservadora o para cerrarla, sí se asocia a mayor mortalidad y a los resultados clínicos, cuando es hemodinámicamente significativo. Si vemos esta imagen que nos da, si ven el tomo 2, gracias por permitirnos la copia fotostática al doctor, es que este ductus tiene dos fenómenos importantes. Uno, al tener esta comunicación de izquierda a derecha, lo que vamos a hacer es que vamos a congestionar la parte que va al pulmón, es decir, hay una sobrecarga pulmonar,
hay un hiperflujo pulmonar, y por el contrario, como hay un secuestro de toda esta sangre que está yendo por el conducto en el lado izquierdo, hay un fenómeno del robo de la parte sistémica, la hipoperfusión. Entonces aquí tenemos la sobrecarga pulmonar y la hipoperfusión sistémica. Entonces la falta de cierre de este conducto trae consigo, dependiendo del tamaño y dependiendo de las medidas y de la velocidad con la que pasa este flujo, las connotaciones que vamos a ver ahora. Y también depende mucho de la capacidad del paciente para poderse adaptar a estos cambios. El aumento de flujo pulmonar hace que exista mayor líquido, en el intersticio de los pulmones, haciendo un edema pulmonar. Algunas arteriolas, por el aumento de esta presión y de este flujo, pueden romperse haciendo una hemorragia pulmonar, haciendo que exista la necesidad de una ventilación mecánica. A su vez, ese líquido que se encuentra en ese momento en los alvéolos hace que se inhiba en gran parte el surfactante alveolar, lo que hace que se convierta en un pulmón que pierda su compliance pulmonar y esté condenado a una ventilación prolongada por este círculo vicioso. Y con el tiempo va a desarrollar lesiones pulmonares crónicas, entre ellas la displasia broncopulmonar. Por otra parte, la hipoperfusión sistémica, ya que con este fenómeno del robo de sangre para la parte sistémica, que se nota más en la diástole, en la fase del ciclo cardíaco, trae consigo hipotensión de bajo gasto cardíaco y hipoperfusión de los órganos distales, entre ellos el riñón y los intestinos, haciendo y el cerebro, ¿no? Las patologías que están mencionadas acá. Y si este círculo vicioso de este ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo, la morbilidad puede llegar a la muerte. A nivel del corazón, el secuestro puede hacer un secuestro cardíaco a nivel de la irrigación en diástole del corazón, en las coronarias, y puede producir, puede producir isquemia a nivel cardíaco. Además, vale recalcar que el corazón y los miocitos de estos recién nacidos pretérminos tienen más agua que músculos lisos, aparte de ser un corazón que tiene la tendencia a ser insuficiente, más esta congestión puede entrar en un choque congestivo. Todas estas morbilidades se van a traducir en este cuadro, que también lo saqué del consenso del 2008 del CIBEN. Ya estaba publicado en esta revista, sin embargo se repite en el consenso del 2020 para poder entender cuáles son las comorbilidades que hay. Entre ellas, ¿no?, las que llaman la atención, aparte de las que ya conocemos como el edema pulmonar, la insuficiencia respiratoria, la dependencia del soporte ventilatorio, la displasia broncopulmonar, están estas. La retinopatía del prematuro, ya que a momentos se deja de lado. La oliguria o la insuficiencia renal también, por otro lado, y más a las hemorragias intraventriculares. Ahora, el cuadro clínico, si es que vemos el manual de la Caja Nacional de Salud, que es la edición igual 2020, también nos propone 4 cuadros que son bien, desde un punto de vista más práctico. Un paciente que va a ser asintomático cuando no existe el soplo. Un paciente sintomático cuando el soplo es sistólico y tiene características de increscendo, es que va aumentando su amplitud. Los pacientes que tienen no repercusión y que sí tienen repercusión hemodinámica, según la disfunción cardiocirculatoria que estos puedan presentar, ¿no? Ese es revisando un poco de la literatura que tenemos aquí local. Ahora, para hablar del diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser un conjunto de datos clínicos y datos ecocardiográficos. En primer lugar, los datos clínicos se caracterizan porque estos van a presentarse cuando ya sea una enfermedad en un estado tardío. No son generalmente de presentación temprana porque ya está repercutiendo en la hemodinámica del paciente, ¿no? Y si se los encuentra, obviamente tal vez no todos, pero si ya se los empieza en la semiología a notar, probablemente el paciente ya esté muy comprometido. Entre ellos son los que pueden ver en la presentación, algunos que ya se repiten de los que hemos nosotros mencionado. De otra forma,
los signos clínicos no son de gran valor para diagnosticar el ductus arterioso persistentemente, ¿no? Permeable, porque no lo hace de forma precoz. Solamente un ejemplo, el soplo al sexto día tiene un 90% de sensibilidad y especificidad al sexto día, cuando ya pueda haber hecho una repercusión hemodinámica significativa y las comorbilidades que hemos visto. Se ha hecho una lista de los principales signos, que se puedan percatar, pero que estos al cuarto día presentan una sensibilidad todavía un poco baja y una especificidad baja. Pero de todas maneras son los signos que podamos nosotros rescatar en orden de sensibilidad y especificidad, ¿no? En ellos está no la mejoría de la esfera ventilatoria, ya cuando no tenemos otro cuadro clínico, ya sea por CPAP o ventilación mecánica, un soplo sistólico, el precordio hiperdinámico, taquicardia, que obviamente no es que todos van a aparecer, sino es que van a ser una sumatoria dependiendo de cuál sea el fenómeno en el paciente, ¿no? Pulsos periféricos que puedan ser centrales, asimétricos, acentuados, por el globo que hay en la parte sistémica, y una acidosis metabólica debido a la hipoperfusión sistémica. Aquí también está el incremento de la presión de pulso, que es que va a ser la diferencia entre la sistólica y la diastólica, que puede ser mayor, como está aquí, ¿no? Que puede ser mayor a 25 a 30 milímetros de mercurio, para poder considerar que es un dato más para hablar de un ductus hemodinámicamente significativo. En cuanto al diagnóstico desde el punto de vista ecocardiográfico, existe este artículo, por ejemplo, es una revisión muy reciente, es del Current Opinion del 2020, el que les comentaba. Es un artículo que es la ecocardiografía neonatal funcional de neonatólogos, hechas para neonatólogos, ¿no? O la que se conoce como una ecografía que es en la terapia intensiva neonatal. Nos propone estos parámetros para coincidir en un ductus hemodinámicamente significativo. Bueno, entre ellos he cotejado también el manual que tenía de la caja, los datos que nos daba la CIBEN, y también con el artículo que hemos mencionado. Entonces, un cuadro muy completo en el que se puede ver primero el tamaño del ductus. A la hora del tamaño del ductus, nosotros nos referimos al diámetro como tal. Si supera el 1.5, mencionan otros, o al 2, ya lo podemos considerar hemodinámicamente significativo. Esta relación es muy importante del ductus con el diámetro de la aorta descendente, ya que esta es la que calcula, por ejemplo, estas dos, el doctor Herrera, en las clases que hemos pasado. Ahora, esta dilatación de la aurícula izquierda, también el doctor Herrera es la que saca esta. Esta se puede medir en un eje largo. Ahora, cuando hablamos de dilatación de las cavidades izquierdas, en este caso del ventrículo, bueno, tenemos que medirlas, ¿no? en su score correspondiente. Ahora, el flujo, que nosotros lo podemos medir, como vamos a ver más adelante en el pantaloncito, este flujo tiene que ser de izquierda a derecha. Es decir, que tiene que ser una turbulencia, en este caso, roja anaranjada, como vemos en la pantalla del ecocardiógrafo, ¿no? A través del ductus, y tiene que ser turbulento. Ahora, el flujo por la rama izquierda de la arteria pulmonar, bueno, el flujo de la aorta descendente, la hipoperfusión, ¿no? En este flujo retrógrado de las cerebrales medias celíacas, obviamente son otros complementos que sí deberían considerarse en una ecocardiografía completa. Tal vez no todos, pero sí, mientras más de estos signos podamos ver, podemos estar viendo que se trata de un ductus hemodinámicamente significativo. Esta es una toma en la proyección que nosotros podemos ver en un eje corto, ¿no? El pantaloncito, para poder ver la aorta. En esta parte están las ramas pulmonares y esta parte es el ductus. Y el color va a depender de la velocidad. Si es alta, va a ser más turbulenta, más anaranjada y más roja. Y si la velocidad es baja, va a ser un poquito más opaca, ¿no? Un color más guindo. Y es esta la que nosotros podemos medir. Pero ya cuando el cortocircuito es de derecha a izquierda, bueno, y esto ya escapa del diagnóstico porque es una presión suprasistémica, es que ya se estaría desarrollando una hipertensión pulmonar, ¿no? Que corresponde a otro capítulo. Entonces el diagnóstico por otros métodos también puede ser por un índice de perfusión, puede ser por biomarcadores y puede ser por puntajes
o scores, que es, bueno, esta es la parte muy, muy interesante, descargado dos escalas que podríamos ver. El índice de perfusión, bueno, se lo realiza con el mismo monitor, que tiene que ser, bueno, esta marca, porque esta marca es el que va a poder medir la diferencia, ¿no? La delta entre una región pre y postductal, pero que va a ser cotejada con el software que va a tener este Máximos. Y el software que va a poder, mientras monitoriza de forma paralela, va a poder sacar esta delta. Y mayor a 1 va a sugerir que sea un ductus hemodinámicamente significativo que merezca tratamiento. Ahora, en cuanto a los biomarcadores, una parte muy interesante nos habla del péptido natriurético cerebral, que se libera cuando los miocitos se están distendiendo. Este otro que es, no me acuerdo cómo se llamaba, es péptido natriurético pro beta de tipo aminoterminal. Este es un fragmento inactivo de este otro que se lo sintetiza directamente en los miocitos. Y estos son los que se encargan de ir a son los que van a someterse a la gran presión y ellos defienden de la presión, que es lo que hacen que los miocitos se relajen. Y estos se podrían medir, pero sin embargo la evidencia y en la calidad del estudio, como menciona la bibliografía que está aquí abajo, nos menciona que estos tienen una moderada calidad de evidencia y existen muchos ensayos clínicos aleatorizados que todavía no han podido dar un valor de corte para decir él tiene o él no tiene, pero se encuentra aún en investigación. Ahora, los scores también son un conjunto de escalas que se pueden sumar tanto parámetros ecocardiográficos con los clínicos, y al sacar un puntaje nos sugieren si pueden o no ser un ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo. Vamos a ver dos más adelante de estos. Pero actualmente todos estos estudios están en una fase de validación. No hay ninguno validado para que nosotros podamos utilizar y recomendar en una guía de práctica clínica, como menciona, y decir, este sí tiene gran valor predictor positivo para un ductus hemodinámicamente significativo. Por ejemplo, este es no me acuerdo del autor, McNamara. Este McNamara, bueno, es el del artículo, no me acuerdo si era el del 2007. Es una clasificación clínica con unos parámetros muy, muy amplios, la verdad. No pude darme el tiempo para traducir como los otros cuadros, pero nos puede dividir la sintomatología en tipos y en subtipos, ya sea por lo clínico y lo ecocardiográfico. Por ejemplo, desde los asintomáticos hasta un cuadro clínico moderado, que podemos hablar de un C2, E2 o E1 según la ecocardiografía, y a partir de los moderados, dependiendo de estos, ya el tratamiento debería ser farmacológico, y posteriormente, si es que este no resultara, ya nos sugiere que va a ser el quirúrgico. Y estos asintomáticos o mínimos, si es que es el E1 o el 2, nos sugiere que puede ser un tratamiento incluso conservador. Pero eso vamos a hablar en tratamiento porque no es así para todos. Hay que analizar muy bien cuáles son los antecedentes y la edad gestacional y los factores de riesgo de cada paciente. Esta clasificación es de Shannon. Este es del 2020, que nos sugiere la clasificación de este ductus hemodinámicamente significativo en alto riesgo y en bajo riesgo. Y de acuerdo a esto, los que están de color verde nos sugiere que igual es clínico y ecocardiográfico. Abordemos una conducta expectante, y si estamos ya en la transición de estos a de alto riesgo, ya deberíamos asumir un tratamiento como tal. El tratamiento vamos a dividirlo en un tratamiento profiláctico, en un tratamiento farmacológico, en un tratamiento conservador y cuáles son las implicaciones clínicas basadas en la evidencia en la revisión que pude realizar. Y un tratamiento quirúrgico que lo vamos a dejar para otro capítulo, porque también es otro capítulo grande, solamente las técnicas, los procedimientos actuales y los cuidados postoperatorios del ductus, que en la mayoría de los casos está fuera del alcance en nuestro sistema. El tratamiento conservador.
Bueno, en cuanto al tratamiento conservador, lo que podríamos concluir después de la revisión es que sería adecuado en recién nacidos pretérminos mayores a 1000 gramos que no precisen ventilación mecánica o que no cumplan todos los criterios ecocardiográficos como nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, estos generalmente van a ser son medidas que se podrían equiparar a cualquier otra cardiopatía que nosotros estemos tratando. Por ejemplo, la restricción de líquidos, entre comillas, el uso de diuréticos, porque hay un autor que nos sugiere el uso de las tiazidas. Entre ellos están el ambiente térmico. Ahora, esta restricción hídrica, dependiendo del peso, por ejemplo, esta parte nos menciona el manual de la caja, ¿no? Solamente como conclusión, pero nosotros le complementamos que dependiendo de los artículos que se hayan revisado, un margen de líquidos que nosotros podamos utilizar van desde el 65 hasta el 130 mililitros kilogramo día, esto en la primera semana, y nos recomienda comenzar con un líquido de 65, máximo 80 mililitros kilogramo día, dependiendo de la edad, porque tanto hemos visto que la restricción muy extrema y como también la sobrecarga pueden ser factores de riesgo. Evitar la restricción no de aporte extremo, evitar las cargas hídricas y agudas para no sobrecargar. En cuanto a la adecuada ventilación, hay una cápite que nos menciona, no me acuerdo cuál es, pero no, bueno, nos dan solamente unos valores. La adecuada ventilación como factor protector pulmonar nos da los tiempos inspiratorios máximos menor a 0.35 y tengamos un PEP mayor a 5 y que sea obviamente la modalidad que se adapte al paciente en el momento. Y mantener un hematocrito gentil por encima de los 35. Este valor también varía de acuerdo a los artículos, de hasta 40, 35, pero es el que lo hemos copiado en este resumen. Ahora, también nos menciona el no usar la furosemida de rutina, ¿no? Porque aumenta la producción de las prostaglandinas, y esto es una aseveración que da el Cochrane el año 2001. Pero también este tratamiento conservador tiene consigo otras ventajas que se detallan en la monografía cuando los puedan leer con calma. Por ejemplo, este tratamiento conservador, si bien se hace a estos pacientes de 1000 gramos, mayor a las 30 semanas de edad gestacional, existe una gran posibilidad de que estos ductos se cierren espontáneamente. Por eso es que estos tratamientos conservadores en este grupo de pacientes se ha visto muy conveniente, dejando a un lado así el cierre profiláctico que se realizaba antes. El metaanálisis del 2021, ya que está en la referencia bibliográfica en la número 8, por ejemplo, menciona que este tratamiento conservador ha reducido en gran porcentaje la displasia broncopulmonar, la enterocolitis necrosante, estamos hablando de un 70 o un 60%, y que la mayoría de estos pacientes que cumplen este requisito mayores a 30 semanas de edad gestacional, hasta el séptimo día han mostrado un cierre espontáneo del ductus. Ahora estos valores también van a cambiar en la altura. Hay una controversia de que el tiempo en la altura como tal, como un artículo colombiano, es un factor, que les digo, es un factor en contra estar en la altura. Aproximadamente más allá de los 1800 metros para arriba. Imagínense las alturas con las que nosotros manejamos, pero no hay, bueno, no he podido encontrar algún artículo peruano, ¿no? Que son los que escriben más, que pueda refutar esto. Después estarían el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, bueno, me estaba olvidando de algo aquí de los diuréticos. Existe otro artículo, también de este doctor McNamara, del 2018, que dice que sí se pueden usar los diuréticos, pero en pacientes que obviamente no han respondido favorablemente al manejo adecuado de los líquidos, que ya se están tornando un poco más sintomáticos, pero no la furosemida como tal, sino que recomienda que sean las tiazidas, porque tiene la ventaja de reducir el edema pulmonar y también la sobrecarga izquierda. Hay dos autores que apoyan, dos articulitos que apoyan el uso de la furosemida, pero solamente son reportes de serie de casos. Ellos apoyan la furosemida porque han visto que hay un descenso de la displasia broncopulmonar. Obviamente solo son artículos de serie reportes de casos, ¿no? O sea, que tienen un nivel de evidencia bajo, pero vale la pena nombrarlos porque también son, desde otro lado, están defendiendo en su nivel de evidencia a la furosemida. Pero obviamente después de haber estudios de mayor calidad, recomiendan no usarlo de forma rutinaria. Ahora, el tratamiento farmacológico
Eh, entra el profiláctico. Como menciona esta parte, dice, no debe usarse indiscriminadamente, ¿ya? Porque se expone al prematuro a drogas innecesarias. Este, esta aseveración tiene una evidencia de moderada calidad, pero Dani, micrófono. Dani Mu. Bueno, como les mencionaba, este tratamiento profiláctico podría ser beneficioso en un grupo de pacientes que se ha estudiado y hay el nuevo término que dice profilaxis dirigida. Esa profilaxis dirigida es que podría ser beneficioso en los prematuros menores a 1.000 gramos, menores a 29 semanas, con alto riesgo de tener una hemorragia interventricular, alto riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar o una mortalidad. A esto se suma que requieran ventilación mecánica, que sean varones, este es como un factor de riesgo ser varón, ¿no? Y que no tengan restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, esta profilaxis como tal, si hablamos a nivel de todos los pacientes y que no debe usarse de forma indiscriminada, ha aumentado los casos de retinopatías del prematuro y los tratamientos profilácticos han aumentado, o sea, sí cierran el ductus, ¿no? Pero no cambian los resultados clínicos y la mortalidad a un futuro. Excepto tal vez a menores de las 29 semanas que han visto que hay un descenso de la incidencia en las hemorragias intraventriculares. Pero mencionan que se necesitan todavía más estudios para lanzar una recomendación así bien cabal. Por eso dicen no deben usarse indiscriminadamente y dejan al neonatólogo que vea si es que es una profilaxis dirigida a este grupo de pacientes. Además que los estudios no superan el NT, el número necesario a tratar, es de 25, o sea, es muy alto. Es como que necesitaría 25 pacientes para ver un resultado positivo. Ahora, las profilaxis, vamos a ver más adelante con qué se las puede realizar. Generalmente los artículos han comenzado con la indometacina, la dosis que vamos a ver más adelante. También vamos a hablar cuando hablemos del paracetamol, qué opinan de la profilaxis con el paracetamol o qué opinan con la profilaxis del ibuprofeno. Por el momento solo estamos hablando de una profilaxis como tal. Ahora, el cierre farmacológico, por otro lado, menciona, no se recomienda iniciar este tratamiento sin antes haber confirmado los datos ecocardiográficos y clínicos para hablar de un ductus hemodinámicamente significativo, ¿no? Excepto en lugares donde no contemos con ecocardiografías, no contemos con cardiólogos, pediatras, o el recién nacido prematuro tenga unos síntomas tan evidentes y esté con una patología casi clara clínicamente, tal vez así sí. Esta es la propuesta que lanzo en la monografía para el tratamiento del cierre del ductus, obviamente después de haber hecho una revisión. Si pueden notar aquí no está todavía el paracetamol porque lo vamos a ver en una siguiente laminilla. ¿Por qué? Del ibuprofeno, bueno, hay varios metaanálisis ya que comparan, ¿no? El ibuprofeno vía oral con el ibuprofeno vía endovenosa que tienen los mismos resultados. Más aún, el ibuprofeno por vía oral ha disminuido los casos de enterocolitis necrosante y también de insuficiencias renales transitorias a comparación de la indometacina, ¿no? Eso en un metaanálisis del Cochrane en 2020. Han demostrado también que la alta dosis de ibuprofeno, porque hay también una dosis estándar, ha disminuido la incidencia de necesitar cirugías para el cierre del ductus. Pero el ibuprofeno en pacientes menores a 1.200, que recomiendan que sea por vía endovenosa, ¿no? Han visto que aumenta mucho la hiperbilirubinemia por un juego que hace con la albúmina. Entonces, mucho ojo en esa parte. El ibuprofeno a dosis altas por vía oral sería la primera opción, ¿no? Que se da 20 miligramos kilogramos la primera dosis, seguida de 2 dosis adicionales de 10 miligramos kilogramo en intervalos de 24 horas, es decir, una vez al día. Este es el esquema de dosis alta. El esquema de dosis estándar, ya que generalmente es endovenosa, era el que se manejaba de 10, 5, 5. ¿No? En una infusión lenta para reducir cualquier otra complicación que pueda tener como los AINES.
Como tercera opción ya quedaría la indometacina, a la dosis de 0.2 miligramos kilogramo. En la primera dosis pueden ser otras 2 dosis a este gramaje, ya en menores de 48 horas, como nos sugiero, puede ser a este gramaje en prematuros de 2 a 7 días, o este gramaje en mayores a 7 días de vida. Pero recordemos que la indometacina se ha relacionado con mayor enterocolitis necrotizante, con mayor insuficiencia renal transitoria, y tal vez otros hallazgos que existen en otros artículos, ¿no? Pero por vía endovenosa. Esta sería la propuesta del cierre, un cierre farmacológico, y a continuación vamos a tocar el tema del paracetamol. Pero antes, ¿cuáles serían las contraindicaciones para el uso de ibuprofeno e indometacina? Una insuficiencia renal, una oliguria grave, nos dan un título de creatinina, una hemorragia activa, trombocitopenia, una sospecha de enterocolitis. Por eso es que les mencionaba cuáles eran sus efectos también de estos. Bueno, una cardiopatía dependiente de ductus como tal, sí, obviamente sí, ¿no? Porque cerrándolo vamos a someter un cambio muy brusco al bebé. E infecciones, no solamente virales, infecciones activas que estén en este momento deteriorando la hemodinámica del paciente. Y como les mencionaba, la bilirrubina, ¿no? Porque el ibuprofeno es el que hace una hiperbilirrubinemia en los pacientes, incluso el que es por vía oral. Ahora, ¿a qué se considera una falta de respuesta al tratamiento? Entonces, la falta de respuesta al tratamiento es cuando los 2 ciclos de cualquiera de estos medicamentos se han utilizado y el ductus no cierra. También recomienda que un tercer ciclo se lo pueda instaurar, pero tiene bajas probabilidades de cumplir su objetivo. Más aún si son pretérminos de menos a 26 semanas o cuando se inicia después del cuarto del quinto día. Después, en el artículo que ven abajo, nos recomienda también, o sea, nos da como una lista de criterios que van a ser de mal pronóstico para un cierre del ductus. Por ejemplo, nos menciona cuando son pacientes mayor a 7 días, que presentan un soplo bien establecido, un índice de oxigenación mayor a 15, ¿no? Que sea de bajo peso, que sea un ductus grande, o que ya requiera un tipo de ventilación no convencional. Bueno, esos son los que no van a cerrar el ductus, ¿no? Como una lista que lo sugiere. Y el seguimiento ecocardiográfico tiene que ser al tercer día, cuando ya estemos terminando, bueno, del segundo al tercer día, cuando estemos terminando un primer ciclo con estos medicamentos. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto al paracetamol? El paracetamol se encuentra todavía en estudio. Si bien ha mostrado, por ejemplo, el Cochrane 2020, que muestra que tanto el paracetamol como el ibuprofeno tienen igual de resultados, pero también comenta que existen 19 ensayos clínicos, esto hasta el 2020, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados que todavía se encuentran en curso. Y los resultados que han obtenido, porque estos tienen que hacer un seguimiento, bueno, tienen que ser resultados primarios de ahora y después tienen que hacer un seguimiento de 18 y 24 meses, porque se ha relacionado con problemas neurológicos, ¿no? Desde el trastorno del espectro autista y otros. Entonces, este paracetamol por el momento está mostrando ventajas que hay, pero todavía no hay un artículo que haya hecho ese seguimiento en los 18 o los 24 meses para poder decir evidentemente sí. Los resultados que han podido obtener preliminares de algunos de estos ensayos clínicos aleatorizados es, por ejemplo, que el paracetamol ha subido la incidencia de la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Entre la displasia broncopulmonar. Y para profilaxis, solamente había un estudio como una profilaxis endovenosa, ¿no? Que obviamente ha mostrado virtudes, que ha funcionado, pero solamente es una serie de casos. Es un nivel de evidencia todavía muy bajo. Por eso es que este paracetamol todavía no está en las guías de recomendación así en primera línea, porque los estudios de ciencia están concluyendo. Entonces, así como el CIBEN nos menciona que este paracetamol podría ser una alternativa cuando los primeros esquemas no son efectivos después del segundo ciclo y para ya no llegar a la cirugía. Es como decir, ya, le daremos paracetamol porque no funcionó con el primero, con el segundo y con el tercero, ¿no? Sin embargo, hay poca efectividad en los recién pretérminos menores a 28 semanas. Ahora, no es que... Perdón que te interrumpa. Dígame, doc. ¿Quiere decir que primero debemos usar ibuprofeno y después paracetamol? Sí, doc.
no es que primero, el primer ciclo ibuprofeno, el segundo ciclo ibuprofeno y el tercer ciclo recién paracetamol, sino que los medicamentos que están ahora vigentes, así con resultados en artículos así de gran evidencia, como los ensayos clínicos aleatorizados, son el ibuprofeno por vía oral y el otro ibuprofeno. Ahora, no han mostrado tampoco diferencia en que exista ibuprofeno primera dosis, ibuprofeno segunda dosis y paracetamol tercera dosis, ¿no? Porque ya estamos hablando de que el paracetamol se está usando como que, bueno, ya no funcionaron los dos primeros, entonces usemos paracetamol. Pero también hay artículos, Doc, que están haciendo los cierres con paracetamol, como el artículo que queremos escribir. En nuestra terapia hemos cerrado paracetamol mayor a los 14 días. O sea, hay una serie de artículos que dicen que el paracetamol es igual que el ibuprofeno, que están cerrando los ductus, pero para hablar de así a gran evidencia tendríamos que esperar los ensayos clínicos aleatorizados y esos todavía están en curso y son 19 que están en la referencia bibliográfica y de esos 19 han obtenido que el paracetamol por el momento está subiendo la incidencia de enterocolitis, de displasia broncopulmonar, pero obviamente no es concluyente. El que nosotros usemos un paracetamol, obviamente viendo la plausibilidad, es decir, el efecto que se espera por todos los conocimientos fisiológicos y farmacológicos que tenemos en el paracetamol, que es igual al ibuprofeno, tendrían que funcionar. Pero así una evidencia escrita como tal, todavía para recomendar no hay, ¿no? Por eso es que lo he puesto en ese sector el paracetamol, Doc. No sé si he respondido a su pregunta o tal vez me he ido por otro lado. Bueno, entonces el paracetamol en cuanto a la dosis, hay estudios que usan esta dosis, ¿no? De 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas de 3 a 5 días, oral o endovenosa, pero también hay otros estudios que están tratando de hacer, de remedar el trabajo del ibuprofeno, o sea, un paracetamol a dosis alta, pero que obviamente, como les menciono, esto está solamente sujeto a todavía a ser expectantes a los resultados que puedan haber. Por eso es que mencionan que podría ser una alternativa. Y si bien se está usando en ensayos, en trabajos regionales o en serie de casos como en nuestras terapias que se pueden utilizar, bueno, si sale bien, hay que escribir y después harán un conjunto de estudios y sacarán un metaanálisis y dirán evidentemente si sirve en un futuro o no sirvió. Ahora, en las implicaciones clínicas, en términos de no repetir la terapia, por ejemplo, nos dicen que en términos de reducir la necesidad de otro ciclo, una dosis alta de ibuprofeno por vía oral y una dosis de paracetamol a vía oral se clasifican como los mejores fármacos. Y el estudio que han hecho esto han medido con el valor estadístico que se llama SUCRA. Es el valor efectivo SUCRA, que es como una superficie que está por debajo de la curva, no sé bien en este momento, pero que es un indicador estadístico, o sea, dice que es igual. Pero pese a que es igual, todavía no hay muchas recomendaciones del paracetamol, por eso es que le decía, o sea, tampoco parece descabellado usar paracetamol, simplemente que no tenemos un respaldo así como el ibuprofeno que han hecho hasta un metaanálisis. Entonces, el ibuprofeno por vía oral, en dosis altas, se ha asociado con mejores probabilidades acumuladas de prevenir la enterocolitis necrosante y obviamente el cierre del ductus. No es por eso que yo lo había puesto como una primera opción, el ibuprofeno por vía oral y a dosis altas, no al 20-10-10, ya no al 10-5-5, porque eso se ha demostrado obviamente tal vez estadísticamente. Ahora, aunque bien se ha demostrado, ¿no? Que entre el ibuprofeno y el paracetamol no hubo diferencias significativas en los resultados neurológicos, a larga data, a los 18 a los 24 meses, menciona en un comentario, un artículo, pero obviamente estamos en un artículo que ha hecho un N de 61, es decir, 61 neonatos solamente han podido ser seguidos, y no es un ensayo clínico aleatorizado, pero de todas maneras resalta, ¿no?, que no hay diferencias clínicas entre un ibuprofeno y un paracetamol. Por eso tal vez es que la era del paracetamol cada vez se está abriendo más a la investigación. O como concluye esto, que se ha visto que hay menor incidencia de hemorragia digestiva alta en pacientes con ibuprofeno que en los que usan con paracetamol, ¿no? A veces dicen, ¿no?, que el paracetamol hay
hace hemorragias digestivas altas o sube los índices de enterocolitis necrosante, pero son solamente reportes de algunos artículos que los mencionan y que hay que ponerlos en la monografía. Entonces, después de todo lo que hemos visto, como concluye también el artículo, dice que sigue habiendo renuencia en el uso del cierre y el uso del ibuprofeno, porque se ve que el paracetamol tiene las mismas ventajas que el ibuprofeno, pero tal vez todavía por el momento no están bien respaldadas, ¿no? Como el ibuprofeno con un metaanálisis como les comentaba, Doc. Entonces, esta es la bibliografía que he utilizado. Entonces, bueno, hay la verdad muy buenos artículos que, bueno, hay algunos viejitos que sí son buenos también para leer. Mira, el JAMA 2018, los artículos que me pasó también el doctor Rodríguez del 2020 y unos buenos, la verdad, artículos que me ha parecido muy interesante leer y para compartir en la monografía. Si tuvieran alguna pregunta y las podríamos despejar o podríamos debatir algo sobre el tema, Doc. Buenas, Vicky. Me parece muy buena tu revisión, realmente es bien profunda y concreta. Creo que nosotros estamos en una fase donde tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico, así que la forma profiláctica no la debemos usar. Eso debe ser utilizado en casos donde no tengamos el apoyo cardiográfico en la entrada. Habíamos pensado con Fabio muchas veces el uso, a veces indiscriminado, diremos de alguna manera, del paracetamol. Tal vez deberíamos pensar en comenzar con ibuprofeno, que es como dice la literatura. No sé qué opinan los demás. La plana. Sí, Doc. Sí, gracias Miguel por la exposición, está bastante completa y concreta. Definitivamente sí, el ibuprofeno creo que es la primera opción. El tema, creo, Iván, nos estamos atrasando un poquito con la vía oral. Entonces, como el cierre de ductos debería ser lo más temprano, mientras más temprano se hace el cierre, tienes más éxito al cierre. Ya con el diagnóstico, como dice el doctor, viene la cardióloga, hace un diagnóstico, ductos hemodinámicamente relevante, hay que cerrarlo. El problema es que como no tenemos el ibuprofeno endovenoso y el paciente está ayunado, entonces nuestra única alternativa es el paracetamol. Creo que en muchos casos ha sido el motivo del por qué estamos usando nosotros el paracetamol como primera línea. Pero la evidencia nos dice que el ibuprofeno cuando llega a la dosis alta es la mejor opción, ¿no? Como lo ha dicho Miguel. Sí, Doc. Aló. Adelante, Doc. Bueno, yo creo que sí, con lo que tú nos has mostrado y la base científica, como dice Fabio, creo que debemos comenzar a intentar hacerlo con el ibuprofeno. La dosis en ml que vamos a utilizar, obviamente, es que, pues, nada, tengamos que usar. Imagínate un bebé de 900 gramos, ¿cuánto le va a tocar? Mínimo, el volumen es pues, menos de un ml si usamos el que tenemos a mano de 200 miligramos. Me parece que va a ser mucho menos de un ml cada 24 horas o cada 12 horas, no recuerdo bien cómo pusiste. Y podríamos protocolizarlo, ¿no? Y hacer pruebas y dejar el paracetamol para una tercera dosis. Sí, Doc, tenemos la ventaja de tener el ibuprofeno en gotas, que ya llegó en una presentación, no recuerdo qué empresa la trae, pero como dice el doctor Rodríguez, y pienso que es no parte nuestra del miedo, ¿no? De no alcanzó su tolerancia enteral, entonces no nos queda más otra que tal vez un paracetamol endovenoso, pero no pues, pero proponiendo y haciendo, Doc, se pueden lograr otros resultados y tal vez podríamos ver, así como también hemos visto obviamente cualitativamente, porque no hemos hecho ningún estudio, que cerrando con paracetamol endovenoso después del día 14, aunque algunos pacientes también fallecieron, pero por lo menos en esos poquitos que hemos visto se ha cerrado obviamente el ductus. Obviamente no es un nivel de evidencia así para decir, lo recomendemos, pero vale la pena como una serie de casos, como se están haciendo con el paracetamol también.
Hola, Doc. Doctorino. Habla Sergio. Ajá. Hola, Miki. Hola, Doc. Saludos a los doctores y bueno, muy buena tu presentación, Miki. Gracias, Doc. Bueno, yo creo que varias evidencias ya has presentado, todo lo que yo quería eh, en relación a los medicamentos, sí, lo que viene en gotas es de la FARES, de la FAR, es el que da sí, de la FAR. Entonces, esa es la más accesible. Y como decía el doctor Fabio, la parte oral es que tenemos problemas, ¿no? Siempre están ayunados, con débitos patológicos. De todas maneras, la vez que me visitó lo que es Pharmahosting Perú, Bolivia, que está su base en Santa Cruz, entonces en la visita que me realizaron para la cafeína inicialmente, que ahora ya tenemos ya con esa empresa, entonces también nos ofrecieron, era lo que es el ibuprofeno endovenoso, viene con nombre comercial de PDA, es ibuprofeno de endovenoso de 5 miligramos por ml, entonces podemos volver a intentar de preguntar, ¿no? En Santa Cruz, pero ya, eso es lo que tenía entendido, junto con la cafeína entró a Bolivia, ¿no? Entonces está bajo Farmacostin Perú, Bolivia está encargada su base en Santa Cruz, entonces voy a tratar de ver y a ver consultar, porque el precio original de la cafeína antes era 340, ahora bajó, me imagino que el ibuprofeno también tal vez ya ha bajado, por ahí te podemos tener una opción de manejar entonces. Eso, Miki, y en relación a los días, entonces, me parece que todavía a nosotros nos ha ido bien cuando ha sido mayor a los 21 días, han cesado una mayor parte, ¿no? Sí. Entonces, también ese dato también creo que no podemos cesarnos de darle opción al tratamiento farmacológico. Eso sería mi aporte y todas las dosis y todo eso es lo que sí se está utilizando. Gracias, Doc. Buenas noches. No, Miki, habla Alexandra. Sí, Miki, muy completa la exposición que diste. Con respecto al manejo, sí, considerando lo que, recalcando, ¿no? Los factores de riesgo que indicaba Miguel, yo creo que debemos siempre realizar el diagnóstico, inclusive prematura o precoz, antes de que tengamos manifestaciones hemodinámicas de ese ductus, ¿no? Ya de rutina, sí, como indicaba Miguel, dentro de antes de las 32 semanas, pacientes o prematuros que tengamos antes de las 32 semanas de vida, y con todos los factores de riesgo que están asociados al ductus, como oligohidramios, coriamnionitis, antecedentes de asfixia, reanimación, hipoxia y todos los factores de riesgo que ya mencionó, pues obligatoriamente pedir una valoración por el cardiólogo y su ecocardiograma, ¿no? Y ya pues en los pacientes que tengamos sintomatología, pues sí realizar el manejo, el tratamiento, pero es ideal el poder hacer el cierre farmacológico en la fase asintomática, ¿no? Principalmente en estos pacientes, si bien como indican se puede hacer una terapia de rescate después de los 14 días, es ideal el poder hacer el diagnóstico y el manejo antes de tener manifestaciones hemodinámicas, ¿no? Que pueden tener obviamente repercusiones tan graves como hasta una hemorragia pulmonar si este ha sido significativo. No sé si podemos, si el protocolo pues se ha visto que inclusive hacer 3 fases de rescate, como indicaban con el ibuprofeno, pues se puede considerar hasta una tercera fase de rescate, o sea, 3 esquemas. Y si tercer esquema ya implementado, pues ya consideramos, ¿no?, que es un fracaso del tratamiento y pues recién considerar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Creo que eso se podría considerar dentro del protocolo de manejo que indican para ductus. Esa sería la contribución. Gracias. Gracias, doctor. Una pregunta, Miki, en tu revisión decías que todavía el uso del paracetamol está en estudio.
Sí, sí, Quiere decir que los estudios que han hecho fuera del país, por decirlo así, en lugares donde se hacen estudios con grandes volúmenes de pacientes y bien realizados y demás, todavía está en estudio, ¿no es verdad? Lo sí, que sí está probado, por lo que vemos acá, es el cierre farmacológico con el ibuprofeno. El uso de la indometacina va a ser bien difícil para nosotros, fue lo primero que se usó toda la vida, pero creo que el que tenemos a mano ahora es, como ustedes dicen, el ibuprofeno oral, y podríamos pues tener en estos momentos como una opción el paracetamol. Este detalle del autismo y de los trastornos neurológicos, como neonatólogos nosotros no lo vamos a ver nunca más. Es muy poco probable por el tipo de hospital que tenemos, el tipo de paciente, el seguimiento del paciente con ductus cerrado farmacológicamente, no lo tenemos. Y lastimosamente con esto de la pandemia y demás, los problemas neurológicos infantiles han crecido increíblemente. Y si nosotros usamos el paracetamol sabiendo que hay estudios que dicen que provocan daño neurológico, es algo un poco riesgoso, más si tenemos el chance del ibuprofeno como primera línea. Eso que es lo que pienso, creo que este trabajo que has hecho, que es fundamental para el trabajo del servicio, debería reflejar, desde mi punto de vista, cambio en el sentido del cierre. Estoy de acuerdo con Amir, hay que cerrar el ductus, porque cada vez tenemos niños menores de 29 semanas. sí. Hoy mismo tenemos como 4 y vamos a tener más y más. Quiere decir que ese ductus va a aparecer cada vez más. Y entonces sí tenemos que cerrarlo antes que aparezcan los síntomas que lo descompensen al paciente. Pero en el sentido de cuál usar, pienso yo que sí deberíamos irnos por el ibuprofeno y hacer el uso del paracetamol como lo dices, ¿no? Después del fallo, diremos, del uso del ibuprofeno. Correcto, Doc. Ese era el sentido de la exposición, ¿no? No irnos en contra del paracetamol, pero sí reconocer que los estudios que se están haciendo ahora son todavía de baja calidad y para hacer una guía de práctica clínica, obviamente necesitamos pues sumar metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego, que todavía no hay para el paracetamol. Solamente estudios que son así de serie de casos. Bueno, Doc, pienso que si hay alguna otra pregunta más. Mike, Doc, bueno, pues en realidad, si revisamos bien la literatura y todo, Mike, ciertamente ahorita vamos a ver que el paracetamol sí está cerrando casi igual que el ibuprofeno.